A 60 kilómetros del oeste de Coro, este tranquilo poblado de estilo colonial se erige sobre antiguos empedrados de caliza, adobe, barro y arcilla. Casonas de techos rojos con amplios patios centrales, cuyas fachadas principales dejan libre paso al cálido viento del este, embaulando en sus tres principales calles del centro colonial. La iglesia apunta con su cúpula blanca el cielo azul, siempre despejado ante el inclemente sol, y señala al anochecer la maravillosa presencia estelar con claridad sorprendente. Calor, viento y sequía destacan en la atmósfera del pueblo de Urumaco y sus alrededores, caracterizado por una maravillosa vegetación xerófita que protege sus hojas a maneras de lanza para enfrentar la dureza del clima y defenderse del pastoreo de una fauna adaptada a las condiciones semiáridas de la región. El paisaje de Urumaco exhibe cujíes, cardones, yabos y tunas, refugio de aves y guarida de mamíferos e ideal para el camuflaje de reptiles como la iguana. Urumaco, la versión de Urumaco es que aquí vivían los indios ajagua. Y existía, en el 1532, existía una iglesia hecha de piedra por los indios ajagua, en ese entonces, ¿me entiendes? La cual fue demolida para darle paso a la iglesia oratoria en 1549. 1549 se hizo la otra iglesia, ya no era de los indios, sino lo del pueblo en sí. Bueno, también fue destruida para hacer el parque, el que están viendo frente a la iglesia. Ahí había la iglesia vieja de la que le estoy hablando en estos momentos. Bueno, los principales fundadores de Urumaco, porque tú sabes que Urumaco viene de un hato de criadores, como le diría, de chivos caprinos y toda esa ganadería, vamos a decirle así, y de allá es que viene Urumaco, del mamón de Urumaco. Bueno, ese es un nombre caquetío y generalmente está como dividido Uro, que es una voz, y Maco, que significa fuerza. Entonces generalmente como esa fusión de esas dos palabras, entonces voz de fuerza, que significa Urumaco. Generalmente no se tiene establecido cuál es la fecha en sí de nacimiento, vamos a decirlo así, del origen de Urumaco, pero data de muchos años. El nombre de Urumaco viene de, ¿cómo te lo diría?, hato aromático. Los indios antes decían que había una planta que era altamisa. Los indios sembraban esa planta y esto quedaba cerca de lo que llaman la quebrada La Cochina. Ahí en la quebrada La Cochina, que queda aquí donde hubo la guerra en 1810, hubo una guerra cuando el Marqués del Toro. Para esa fecha de los indios aborígenes, los ajaguas son los que habitaban esa zona. Ellos más que todo eran tribus pacíficas, recolectores, vivían de la pesca y tenían unos grupos que venían de los lados de Pedregal, de Lara, podemos decirlo así, pero entraban por los lados de Pedregal, que eran los Girara. Me gustaría resaltar algo de la música de la época, en los años 30, 40, hasta el 50. Aquí habían grandes músicos de violín, cuatro, guitarra y tambora y maraca. Aquí. Los principales violinistas eran Aciclo Peña, Juan de Dios Peña, Matilde Peña y Aniceto Calleja, que eran los que tenían eso, esa música de violín y tambora, cuatro y maraca, ¿me entiendes? También habían
Aniceto Calleja, que también tocaba violín en esa época, acompañado de Juan Calleja y Pedro Calleja. Otros músicos que habían también, porque aquí también se usaban mucho la Pascua, la música en la Pascua, diciembre, ¿me entiendes? Entonces habían otros que cantaban las Pascuas, donde era Brígido Miralles, el otro hermano Alejo Miralles, y había Napoleón Rojas y Lázaro Rojas y Alejandro Pernalete. Esos eran los músicos más después. Luego tuvimos nosotros en los años 60, 70, habían otros conjuntos, otros grupos musicales que eran los Nacos de Urumaco, al cual pertenecí yo a ese conjunto, los Nacos de Urumaco, en el año 64. Y bueno, empezamos con música de gaita y luego terminamos con música de acordeón, cuatro, maraca y tambora, un vallenato, pues vamos a decir así, en esa época. También habían otros violinistas, donde era Alberto Gutiérrez, Pedro Romero, de Brusual, teníamos a José Namacio Hernández, Hilarión Hernández, teníamos a Marcelo García, teníamos a Brígido Argüelles, teníamos también a Carlito Gutiérrez, a Agustín Peña y el amigo José del Carmen Gutiérrez. Urumaco también se destaca en el mundo por tener el Museo Paleontológico y Arqueológico de la región. No en vano aquí existen hallazgos sobre la tortuga gigante y el roedor gigante, cuyo tamaño han impresionado a los arqueólogos y paleontólogos del mundo. Estos fósiles fueron encontrados en las riberas que circundan al pueblo. Bien, aquí los primeros hallazgos tratan de 1928, pero es a partir de 1951 y 52 cuando ya se tiene registro pues, sobre la existencia de los fósiles aquí en Urumaco. Tenemos, por ejemplo, que se dan a conocer a través de una empresa petrolera, que era la compañía Texas, que hacía exploraciones de hidrocarburos aquí en la zona. Allí ellos describen la existencia de una capa de tortugas en lo que es el tope de la formación Urumaco. A raíz de eso, entonces, es cuando se inician las investigaciones con la Universidad Central. La hace la primera expedición el profesor José Arroyo Gómez. Luego, de ahí, claro, una gran cantidad de fósiles, en su mayoría, como se ve dicho ya, tortugas, cocodrilos, que ha sido la mayor cantidad. Y luego, en el año 72, se hace una segunda expedición paleontológica a la zona. Esa la hace el profesor Brian Patterson, de la Universidad de Harvard. Esos fósiles fueron llevados a Estados Unidos, estuvieron allí. Dentro de esos fósiles se encontraron lo que era la tortuga uruma, algunos cocodrilos, roedores gigantes, que fueron traídos al país ya en el año 2000. Esos tuvieron casi 30 años por allá. Y teníamos pues la idea de que cuando se construyera la sede propia del museo, todo ese material iba a ser repatriado acá. Luego una tercera expedición que se hizo fue por el profesor Omar Linares, de la Universidad Simón Bolívar. Eso fue en la década de los 80, ¿no? 84 años, 86 por allí. Y luego siguieron las investigaciones también con otros investigadores, como ha sido el profesor Orángel Aguilera, de la Francisco Miranda, el profesor Marcelo Sánchez, también de la Universidad de Zurich, y bueno, otros investigadores más que hasta ahora se me escapan los nombres de la memoria, ¿no? Pero han habido grandes investigaciones en esta zona. Se han encontrado, por ejemplo, roedores gigantes también, gran cantidad de cocodrilos, manatíes, perezosos terrestres, presencia de resistencia de tiburones, bueno, serpientes, toda una gran cantidad de fósiles. Tenemos acá el mapa, que se lo puede enfocar allí.
están representadas las tres formaciones geológicas de acá de la zona, de Urumaco. Es una extensión de unos 250 kilómetros cuadrados aproximadamente, y allí están las tres formaciones que han sido estudiadas, como es la formación Socorro, que es la parte más hacia el sur, la formación Urumaco, representada en 3 miembros, y la formación Codore, que es esta parte que vemos por acá, toda esa parte. De allí han sido traídos todo ese material que se ha encontrado, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí en la exposición material, por ejemplo, de la formación Urumaco, formación Socorro, y esos tienen antigüedades, algunas piezas entre 14 millones de años y otras hasta de 13 millones, 7 millones de años, o hasta 5 millones de años, algunas piezas que son de lo que es la época del Plioceno, porque estamos hablando entre Mioceno y Plioceno. Sí. Bueno, aquí se habla hay una hipótesis de la existencia de un gran río, que es lo que supuestamente, o sea, lo que es hoy el río Orinoco. Ese río tenía su salida al mar por esta zona de Falcón, y que cuando hubo un choque de placas, que se produjo el levantamiento de las cordilleras, entonces desvió el curso del río, y esto pues, estuvo cubierto de agua. Allí se desarrollaron toda esa serie de animales, toda esa megafauna que existió aquí en esta zona, y bueno, con el pasar del tiempo ya entonces fueron extinguiéndose, y es lo que hoy encontramos entonces como fósiles. Y estamos ahorita en un proyecto del Smithsonian Tropical de Panamá. El Smithsonian sabemos que es americano, pero en Panamá hay una sede, ¿verdad? Que es el Smithsonian Tropical, que se encarga de lo que es Centroamérica y Latinoamérica. Esos proyectos son financiados también por el Smithsonian, y estamos trabajando desde hace 4 años, porque esta región de Urumaco, no solamente la formación Urumaco es la portadora de fósiles, sino que hay otras formaciones geológicas que están en esta área, ¿verdad? Y se está haciendo un estudio en donde estamos por probar, ¿verdad?, que en esta región de Venezuela o del extremo norte de América del Sur aflora la secuencia geológica más completa del Neógeno. O sea, la era terciaria, sabemos que la Tierra se divide en eras, ¿verdad?, y eras y periodos, ¿verdad? La era terciaria tiene 5 periodos, de los cuales estamos estudiando solamente los 2 últimos periodos, ¿verdad? Uno de estos periodos se llama el Neógeno. La secuencia más completa del Neógeno está en el extremo norte de América del Sur, en lo que es Falcón, en esta región de Urumaco. Bueno, nosotros estamos aquí en un horario de miércoles a domingo, de 8 a 12 y de 2 a 5 y media, ¿no? Tenemos dentro de las piezas tenemos muestras de las tortugas, tenemos huesos de unas tortugas que es la Stupendemis geográfica, que es una especie de tortuga que alcanzaban hasta 3 metros de largo, o sea, los caparazones, que lamentablemente no tenemos el caparazón completo aquí, ¿no?, sino que tenemos algunas piezas que pertenecen, ¿no?, porque, como le dije, como no tenemos una sede propia de museo, apenas esto es algo provisional, no tenemos ni espacio ni condiciones de museo todavía. Entonces solamente tenemos algunas muestras, tenemos piezas como dientes de tiburón, que pueden conocer aquí también, rostro de pez sierra, tenemos improntas fósiles de hojas, también una muestra de cómo era la vegetación para esa época, cocodrilos